¿Me copian si están recepcionando la información en su pantalla? Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Entonces, bien, hoy vamos a ya dar casi, vamos a ir finalizando las clases. Creo que tenemos una más ya de gestores, pero vamos a tratar de sintetizar esta información que tenemos tan importante, ¿ya? Eh, Quisiera darles muchísima más información, sin embargo, considero que lo más importante es que lo que voy a darles ahora, o por lo menos lo más resumido, ¿ya? Y bueno, entonces vamos a empezar a hablar. Bueno, bibliografía es un término muy grande, no es lo mismo hablar de referencias bibliográficas que hacer una lista de bibliografía y tampoco es lo mismo hablar de los formatos de presentación de referencias bibliográficas. Tenemos una variedad, ¿no? El más utilizado en áreas de la salud es el tema de Vancouver. Sin embargo, dependiendo de los requerimientos que tenga la institución que va a publicar tu artículo, está siendo también muy promocional el APA 7. Hay pequeñas diferencias, hay pequeñas situaciones en general que deberíamos tomar en cuenta, que lo van a ir profundizando, me imagino, en primer año también. Sin embargo, que les sirva de pie esta situación. Entonces, vamos a comenzar diciendo que en el año 1978, un grupo reducido de editores, directores de las revistas de medicina general se habían reunido de manera informal en Vancouver, ¿no? Que es Columbia Británica, dice, para establecer los requisitos básicos que deberían cumplir los manuscritos que presentaban en sus revistas. Esta agrupación dio a conocer el nombre de Grupo Vancouver y los requisitos de uniformidad de los manuscritos, entre los que se incluyen formatos de revistas bibliográficas elaborados por el National Library of Medicine eh, y de los Estados Unidos y fueron publicados por primera vez en 1979. Me imagino que ustedes ni siquiera habían pensado en nacer, porque más o menos eh, ni nosotros, algunos de nosotros todavía, ¿no? Entonces, miren, aquí estamos viendo, por ejemplo, un superíndice y un subíndice que está referenciando de dónde se ha obtenido este pequeño reporte o recorte. Entonces, según la RAE, la paráfrasis es la explicación de la interpretación aplicativa del texto para ilustrarlo o hacer más claro, inteligible esto, más o menos es para poder entender, ¿ya? Bien, las normas de Vancouver, las normas de Vancouver es un estilo internacional, por lo tanto, de citación, utilizando principalmente en ciencias de la salud y disciplinas científicas. Fueron creadas, como los ha dicho, por el National Committee of Medicine Journal Editors y su característica principal es citar las fuentes mediante números consecutivos. Según el orden en el que aparece en el texto, el número de la cita se puede colocar en un superíndice o entre paréntesis, ¿ya? Esa es la forma que se debe hacer al final y se incluye una lista de referencias numeradas siguiendo el orden de aparición. Este subíndice tiene una característica también, un subíndice que puede ser un número más pequeño o también puede ser un número normal entre paréntesis. Pero este paréntesis, queridos estudiantes, tiene que estar fuera del punto o de la coma o del punto aparte que ha seguido al párrafo, si es que está usando un comunicador, pero si es que no, entonces va seguido a la frase, como vamos a ir viendo. Entonces, este Vancouver es un sistema numérico, ¿ya? Y tienen el número según el orden que van apareciendo en el documento que tú estás redactando, ¿ya? Eh, Se cita
con números arábicos en superíndice o entre paréntesis. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias aumentaron en el último año, punto, y le estoy poniendo un paréntesis, ¿no? En este caso, podría modificar esta situación y poner un paréntesis normal, no hay problema, ¿ya? El segundo ejemplo, según Martínez y colaboradores, el tratamiento mejoró sustancialmente y estoy poniendo un superíndice, ¿ya? Y los números van a aparecer de acuerdo al orden que van apareciendo en el documento. Ahora, respecto a las referencias bibliográficas, cada vez que se parafrasee, y ahorita vamos a ver, ¿no? Paráfrasis es la explicación o interpretación amplificativa de un texto, ¿ya? Es la interpretación de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro e o inteligible, y esto solo como ejercicio académico para los ciclos. Entonces, cada vez que parafrasee, ¿no? O a un autor resuma o reacomode el orden de una oración, debe citarse tanto en el texto como en las referencias bibliográficas para darle el crédito a su información. Y además, el principio de uno de los autores no presenta el trabajo de otro como si fuera suyo. O sea, tiene que tener un, em, un respaldo, ¿ya? Darle el crédito al autor que ha tenido eh, el trabajo de hacer este estudio o este documento. Por lo tanto, el plagio, y esto es bien importante, consiste en hacer uso de palabras, ideas de otros sin acreditar de manera explícita la procedencia de la información para evitar incurrir en este estilo. Se debe considerar algunos datos que vamos a ir viendo. Bien. Entonces, como habíamos visto, para este formato Vancouver se utiliza un orden numérico, un orden específico para libros, para artículos, tesis, ¿ya? Hay parámetros en general, sin embargo, también hay parámetros en específico, especialmente que ahora la información está llegando en forma digital, mucho más rápido y mucho más actualizado. eh, en esta última, bueno, actualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a referenciar un libro, vamos a utilizar los apellidos y las iniciales del nombre, ¿ya? Sol Mamani, mi nombre. Mamani S. Punto. Esa sería mi referencia inicial. Título del libro, Mortalidad materna en hospitales de La Paz y el Alto, que es edición, primera edición, La Paz, el Alto. La editorial, creo que me lo ha publicado una editorial que se llama Pieg, eh, ya, y el año 2024, que sacó el año pasado, sería un libro, ¿ya? Cuando hablamos de una referencia para una revista, igual tendríamos que poner el apellido, Mamani Sol, Mamani S. Punto, el título del artículo, nivel de conocimiento del HPV en universitarios de la Facultad de Medicina, que es un artículo que he escrito, por ejemplo, el título de la revista, Cuadernos de la Facultad de Medicina, el año, creo que es el 2014, volumen, no me acuerdo, digamos, pónganle 10, número 2, las páginas en las que han, ¿ya? También en las páginas web, si vamos a ver un artículo web, debe estar el nombre de la institución o el autor, el nombre de la institución. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. El título del documento, el año, la fecha de la consulta y el URL en disponibilidad, ¿ya? Cuando vayamos a ver un capítulo del libro, igual, un capítulo, apellido inicial del nombre, título del capítulo, ¿ya? En iniciales puede ser editor, título del libro, en iniciales, por ejemplo, puede ser apellido, editor,
título del libro, editorial y año. ¿Ya? Ok. Tengo una paciente internada. Me están enloqueciendo. Disculpas. Bueno, entonces, por ejemplo, también puedo referenciar una tesis, ¿ya? Y puedo decir los apellidos Mamanisol, ¿ya? En este caso vamos a ver, tengo una tesis por aquí, mía. Aquí está. Una tesis mía, ¿no ve? Entonces le vamos a poner aquí, ahí sí, para que se vea. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ahí le vamos a poner esta tesis, ¿no? Saquen el fotito, ahí diría eh, Mamanisol, ¿sí? El nombre aquí, el título de la tesis, que sería Mortalidad Materna en Hospitales de La Paz, El Alto y La Paz, un estudio multicéntrico, el año, periodo 2017-2021, ya, la ciudad de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés, el año 2025 se ha publicado esto, ¿ya? Entonces, más o menos son parámetros en general que ustedes podrían tomarlo en cuenta. Bien, también podemos decir en respecto a las referencias bibliográficas, su importancia radica en el reconocimiento de los trabajos de los profesionales y proporciona los datos de modo fiable y sencillo para localizar. La lista de referencias debe presentarse en una nueva hoja, obviamente, y está conformada por textos, revistas, ¿no? Las referencias bibliográficas son las fuentes consultadas y utilizan para investigación. Por ejemplo, esta fuente de donde hemos obtenido está en Cervantes y ahí está el apellido, la inicial, pautas para la publicación de artículos científicos, ese es el título de la obra, ha sido publicado en Lima, Perú, y esta es la situación, ¿ya? Más o menos. Aquí, por ejemplo, hay otro ejemplo para poder ver este libro de donde he obtenido esta referencia. Dice Cotrina P., Manual de Universidad César Vallejo, Manual de Estilo de la Universidad César Vallejo, Fondo Editorial UC 2012, ¿ya? O aquí el Comité Internacional de Editores de las Revistas Médicas, requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a la revista biomédica, redacción de preparación de editores en la publicación biomédica, Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, más o menos, estas son unas ideas de las referencias bibliográficas. Por lo tanto, la bibliografía es una lista complementaria separada de las referencias bibliográficas, ¿ya? Eh, y que contiene detalles de las fuentes consultadas y no las citas del texto, y debe ser ordenada alfabéticamente por el apellido del autor, el título, en caso de que no tenga el autor, por ejemplo. Entonces ahí te está poniendo un ejemplo en el que dice, aquí, por ejemplo, el ejemplo incorrecto. Los diferentes estilos indican que deben colocar el apellido, el inicial, el nombre y fueron creados para los países donde la mayoría de los científicos acceden con facilidad a la base de datos. Estoy poniendo el URL de la página. Ya, eso sería completamente incorrecto. No solamente deberías poner el URL de la página. Lo correcto sería que pongas, uno, y Cervantes, pautas para la publicación de artículos científicos, Lima, Perú, 2007, sitio de internet disponible, y ahí pones el URL de revisión, ¿no? Entonces dice, observe que en el texto solo se puede emplear los números exponenciales, pero estos deben ser detalladamente en la referencia bibliográfica. Ahora, el enfoque basado en competencia enfatiza también que el papel que desempeñan los contenidos de tipo de saber estar, cuyo aprendizaje consulta imprescindible al alcanzar determinados estándares de competencia. Ha puesto eso en su documento. La referencia bibliográfica dice, uno, Cervantes,
todo lo que ha sacado, y esto del nivel de competencia del Ministerio de Educación, guía metodológica de evaluación de los aprendizajes y educación superior, tecnología, MINEO. Entonces, estoy ampliando las referencias bibliográficas. Listo. En general, una estructura de un artículo, por ejemplo, esto estoy hablando de un artículo científico impreso, podría decir que debería ser en este orden: autor o autores. Aquí quiero hablarles el autor. Si es un autor, hasta tres, uno, dos, se puede poner por separados entre autores, digamos, autor A, autor B, ¿no? Pero si pasa más de tres autores, se pone al autor principal y se coloca una sigla que se llama et.al, ¿ya? Entonces, aquí tengo el autor, el año, el título del artículo, el título de la revista, el volumen, número y páginas. Y aquí les voy a explicar un poquitito. Entonces, tengo, por ejemplo, Ortega, que es el apellido del autor, L es su nombre, ¿ya? 2018, ¿ya? Año, 2018, el título del artículo, Influencia Europea de la Poesía, de César Vallejo, ¿ya? La revista ha sido Revista de Estudios Andinos, el volumen, aquí está el volumen número 12, el número entre paréntesis, dos puntos y las páginas 210 a 223, ¿ya? En el caso de que se tratase de un artículo digital, hay algunas modificaciones que es importante que lo tomes en cuenta. El autor, el año, el título del artículo, el nombre del sitio web y el URL y la fecha de consulta. Aquí estamos hablando del mismo artículo. Dice, Biblioteca Nacional del Perú, 2023, César Vallejo, ahí está, Biblioteca Nacional del Perú, el año, el título del artículo es César Vallejo y Vida y Legado, sitio web, estoy poniendo el URL, ¿ya? Y la fecha de la consulta. ¿Listo? Más o menos esto es un orden que tienes que tomarlo en cuenta al momento de elaborar un artículo científico o la estructura de una referencia bibliográfica para un artículo, como la referencia bibliográfica de un artículo en digital. Estás viendo la institución básicamente. ¿Ya? Hay algunas diferencias, por ejemplo, con la referencia APA, para que tú lo puedas tomar en cuenta, ¿ya? En el sentido de que hay el autor, por ejemplo, la fecha. Si la cita textual del autor no excede más de 40 palabras, la cita debería ser elaborada entre comillas. Por ejemplo, el aprendizaje virtual fomenta la autonomía del estudiante. Ahí está, López 2021, página 3. ¿Ya? Esto es una cita textual. Ahí estás vos viendo que no es referencia bibliográfica, no es una lista de bibliografía, es una cita textual. ¿Ya? Tres conceptos. Ahorita vamos a ir viendo, avancemos. Pero la cita excede más de 40 palabras, ¿no? Entonces se tiene que hacer una cita en bloque y sin comillas, ¿de acuerdo? En un párrafo aparte, con sangría izquierda y sin comillas. Por ejemplo, López 2021, esta sería la introducción, explica, la educación digital permite nuevas dinámicas de autonomía y participación, y pones el texto que pones. La parafrasis, y esto es importante que lo tomes en cuenta también, la parafrasis incluye
La educación digital promueve la autonomía del estudiante, López 21. Estoy tratando de darle una interpretación al, al texto de este autor. Si exceden dos autores, se debería poner dos autores, Méndez y García, más tres o más autores, aquí lo que les decía Santos et al, institución como UNESCO, y sin autor, informe mundial, el informe mundial, por ejemplo, tendría que ver. Ahora, en esto algunas cosas van a cambiar. Por ejemplo, el orden debe ser alfabético, ¿ya? Debe haber una sangría francesa y la estructura según el tipo de la fuente. También en estas normas hay algunas diferencias. Se va a ordenar alfabéticamente y con sangría francesa. Por ejemplo, un libro, apellidos iniciales del autor, año, título del libro, editorial, ¿no? Por ejemplo, un artículo de revista, apellidos iniciales, título del artículo, nombre de la revista, las páginas, esto, por ejemplo, una dirección URL. En la página web debo poner el autor, el año, el título el autor, el título y la dirección URL. ¿Ya? Dentro de un capítulo del libro, el apellido, el título del capítulo, ya en iniciales, el título del libro editorial. En una tesis, el apellido, iniciales, título y la universidad. Esto para poder entender un poquito en el formato A. Ahora, en cuanto al formato de presentación, va a depender mucho de la institución a la que tú le estás presentando y cuáles son sus requisitos. Probablemente no sean los mismos requisitos de la unidad de posgrado que nosotros tenemos en la Facultad de Medicina, como que la unidad posgrado de la Universidad Complutense de España y menos como por ejemplo, cualquier otra universidad. Ellos tienen la tuición de darte un formato específico. Algunos ponen hojas de calificación, etc. En cuanto al formato, por ejemplo, en la guía de investigación postgradual de la Facultad de Medicina, de Nutrición y Tecnología Médica, vas a encontrar algunos datos importantes, como por ejemplo el formato del documento. Dice, la numeración debe ir en normas internacionales, el cuerpo preliminar, letras romanas minúsculas del extremo inferior derecho. El tipo de letra, Arial 12, interlineado 1.5. Los márgenes derecho, superior e inferior a 3 y margen izquierdo a 3.5. Este es un formato nuestro de la facultad, está pidiéndote eso, por ejemplo, si vas a presentar una tesis de grado, si vas a presentar un trabajo dirigido, no, perdón, una tesis de grado o ¿cómo se llama? Trabajo de grado también, ¿ya? Entonces, el formato universal de una tesis, por ejemplo, dice que el formato físico suele ser en papel A4, esto es universal. El tamaño debe ser en carta, con márgenes al menos de 2.5 centímetros. Ya la fuente de la letra debe ser un Times New Roman o Arial en 12, en paginación sucesiva. Y es crucial que el estudiante revise las guías específicas de cada universidad para cumplir sus requisitos. Entonces, la letra Arial 2, interlineado 1.5, márgenes superior e inferior derecho 3, izquierdo 3.5, esto es para el formato de la facultad. Y papel A4, papel paginación estándar. Bien. Ahora te voy a hablar un poquito de cómo deberías tú tener en cuenta la elaboración de citas para tus referencias bibliográficas. Entonces, las citas se utilizan para probar hechos y reconoce la pauta que es funcional a la investigación que está desarrollando, también para dar la fuente de dónde se obtuvo la información. Se utiliza, dice, cuando no haya otra forma de decir, es decir, parafrasear, o sea, es una forma de reconocer el hecho o la pauta y de la investigación. Cuando las palabras del autor sean exactas para que lo que necesite decir en su trabajo, no se debe hacer que la cita diga lo que no dice, por ejemplo, ¿ya? Y cuidado con lo que debemos alterar.
Tener cuidado con el tiempo y el modo verbal y la perspectiva y debe incorporarse al texto de manera natural. Se puede citar una palabra, una oración o varias oraciones manteniendo la ortografía, la puntuación, la sintaxis exacta del original. Se deben usar para probar hechos y reconocer fuentes. Se usan cuando no sea posible parafrasear, mantener la ortografía. ¿Qué es parafrasear? Cuando parafraseas, es decir, tú explicas lo que quiere decir un texto, demuestra la comprensión del texto y debe ser más breve del original en general y evita el plagio y no copia literalmente. No es que cambio sinónimos o demás, sino que estoy tratando de explicar lo que dice el autor. Pero ojo, cuando hago eso puedo incurrir en alterar lo que él está diciendo y también incurriría en una forma de plagio. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Por ejemplo, este autor que, miren, el año que ha escrito esta obra es realmente antiguísima y se los recomiendo si van a poder hacer escritos y manuscritos. Dice, la forma correcta cambia estructura manteniendo la idea. La incorrecta copia demasiado texto sin comillas. Por ejemplo, una paráfrasis. El texto original, este es el texto original, lo vamos a leer. La llegada del anticristo provocó tensión todavía mayor. Generalmente tras generación vivieron en una constante espera del demonio destructor cuyo reino estaría un caos sin ley, una edad consagrada a la rapiña, al saqueo, a la tortura, a la masacre, pero también preludio de una conclusión deseada. La segunda llegada del reino y del reino de los santos, la gente siempre estaba alerta, atenta a los signos que según la tradición profética anunciaron y acompañarían en el último periodo de desórdenes, puesto que los signos incluían malos gobernantes, discordia civil, guerra, sequía, escasez, peste, etcétera. No hubo ninguna dificultad. Este sería el texto original. ¿Cómo podría ser una paráfrasis correcta? Por ejemplo, Cohn dice que es un autor, y aquí lo tendría que referenciar con un subíndice, es muy explícito sobre este punto. Esboza la situación de tensión de este periodo en el que se espera del anticristo es al mismo tiempo la espera del reino del demonio, inspirado en el dolor, el desorden, el preludio de la llamada segunda llegada y la parucia del regreso del Cristo triunfante. En una época denominada por acontecimientos luctuosos, saqueos, rapiña, escasez, la gente no le faltaban signos correspondientes a estos síntomas de textos proféticos y habían anunciado siempre como típicos a la llegada del anticristo. Estoy diciendo lo mismo en trasfondo, pero lo que he comprendido, ¿cómo no debería ser una para, paráfrasis incorrecta? Según Cohn, ¿no? Pongo la lista de opinión expresada en el autor. Por otra parte, no hay que olvidar que la llegada del anticristo dio lugar a una tensión todavía mayor. Las generaciones vivían en la espera constante del demonio destructor, cuyo reino sería un caos sin ley. Una edad consagrada a la rapiña, al saqueo, a la tortura, a la masacre, pero también al preludio de la llegada y el reino de los santos. La gente estaba siempre alerta, atenta. Signos de los profetas acompañarían a anunciar el último periodo de desórdenes, puesto que estos incluían malos gobernantes, de la guerra, la sequía, la escasez, peste, cometas y las muertes imprevistas de los personajes, además de la depravación general, no hubo ninguna dificultad para descubrirlos. ¿Te das cuenta? Estás tratando de decir lo mismo, estás utilizando palabras del autor en copia, pero le estás dando un enfoque un poco diferente. Entonces, y aparte, que has puesto tantas letras, tanto texto, que has ampliado el texto y tampoco has utilizado las comillas para ver qué parte has obtenido del autor. Entonces, una paráfrasis actual, textual, que evita el plagio, más o menos vendría así. Uno, podrías poner el número de la referencia bibliográfica, pones al autor, el libro del autor o perdón, el título de la obra, donde se lo ha escrito, el año y la página. Entonces dices,
cuyo reino sería un caos sin ley, en edad consagrada a la rapiña y al saqueo y a la tortura, a la masacre, pero también al preludio de una conclusión deseada en la segunda llegada y el reino de los santos. Entre comillas, porque esa es la frase que has obtenido del texto. La gente llegaba a leer, estaba siempre alerta, atenta a los signos de los profetas y acompañarían y anunciarían el último periodo de desorden. Ahora bien, apunta con como estos signos incluían malos gobernantes, discordia. Estás copiando textualmente lo que el autor ha querido decir en su obra, tal vez de una manera o más correcta y dependiendo de lo que tú quieres utilizar. Entonces, el plagio, al hacer una ficha de lectura de resúmenes, por ejemplo, los puntos que nosotros podemos hacer, resumimos, ¿no? Decimos, el autor ha dicho esto, estamos haciendo, ¿no? Para poder parafrasear y ya cuando queremos hacer el documento, ¿no? Estamos queriendo ya resumir el documento, este, a veces repetimos con las mismas palabras del autor, ¿no? Pero a veces evitamos esto, pero a veces ha sido tan exquisito que ha buscado estas frases que son intransferibles, dice, ¿no? No transferibles en sus fragmentos. Entonces es difícil a veces parafrasear un documento. Por lo tanto, dice, haces una parafrases, o parafraseas, repites las palabras del autor o transcribes fragmentos enteros entre comillas. Ese es el error que a veces podemos cometer. Hacemos un resumen, lo tenemos listo. Al momento de hacer nuestro resumen, eh, ya nuestro documento, no contamos con este documento y hasta buscar, hasta ver nuestro resumen y hasta parafrasear, podemos incurrir en temas de plagio, ¿no? Eh, entonces es cuando pasas a redactar el documento y ya no tienes el texto a la vista y los límites que puedes copiar en fragmentos. Y ahí debes tener cuidado que los fragmentos sean paráfrasis y no citas sin comillas. Ahí se comete el plagio, ¿no? Tomar en cuenta esta palabra, esta frase, esta laminita que es importante. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo el autor y estoy poniendo en comillas, ¿no? En comillas todo lo que estoy extrayendo textualmente, y eso es una cita textual del documento. Pero al mismo tiempo, esta cita textual tiene que ir con la numeración que tú le estás poniendo en la lista de referencias bibliográficas, ¿ya? Probablemente aquí puedas hacer una nota al pie, y ahorita te voy a explicar cuándo se hace una nota de pie, pero estarías más o menos evitando el tema del plagio. Perdón, nota de pie de página. Ejemplo, el texto no está parafraseado y se copia sin comillas, ¿ya? ¿Cómo puedes estar seguro que es una paráfrasis y no un plagio? Si es más breve que el original, las mismas palabras, a veces hay términos inmutables. Entonces, eh, podrías, por ejemplo, cuando el término no está parafraseado, entonces puedes poner una nota al pie, ¿ya? Las notas sirven para indicar el origen de las citas, de dónde has obtenido esta cita. Porque si las fuentes serían indicadas en el texto, la lectura sería dificultosa. Nota de referencia bibliográfica. Está bien ponerla al pie de la página o al final del libro. Las notas sirven para añadir a un tema discutido en el texto y otras indicaciones bibliográficas de esfuerzo. También para referenciar externas, internas, y puede, por ejemplo, poner la palabra CR, que significa confróntense a otro libro y o capítulo. Bien, notas, referencias. Las notas sirven para indicar origen de las citas, ¿ya? Pueden ir al pie de la página o al final del texto y no añadir notas solo para cuadrar la numeración, o ojo, eso es un error. Si en el texto se habla de algún autor o se cita algunos de sus pasajes de notas correspondientes que proporciona la referencia bibliográfica adecuada, las mismas notas tendrán que aparecer en la bibliografía al final,
salvo aquellos casos que la nota o cita de un autor que no tiene nada que ver con la bibliografía específica de la tesis. La bibliografía final proporciona información más completa. Ejemplo, al citar a un autor extranjero, la nota puede colocarse en el idioma original, ¿ya? Sin embargo, la bibliografía debería estar también la traducción. En la nota se acostumbra a citar el autor por nombre y apellido, mientras que en la bibliografía se debe encontrar como lo hemos revisado, en alfabético, por apellido, ¿no? Por ejemplo, habría una segunda edición o una tercera, en la nota se coloca esta, pero en la bibliografía debería estar la primera edición. Una nota puede abreviar ciertos datos, eliminar subtítulos, no decir el número de páginas, deberá estar en ese aporte, pero esto debe estar completo en la referencia bibliográfica. Y no debes poner referencias de conocimiento universal, por ejemplo, ahí Napoleón, ¿no? Aristóteles, bien. Esta es la bibliografía. Te recomiendo la tercera para que puedas ver exactamente toda la normativa de referencias Vancouver, ¿ya? Y si tienes alguna pregunta, te ruego hacérmelo saber. Ya, si no fuese así, entonces nos estamos viendo en la siguiente clase, jóvenes. Ya, Doctora, una pregunta. ¿Esta materia va a entrar en el tercer parcial? mi amor, no lo sé. Yo honestamente te diría que debería, pero no es mi función. Son reuniones de las personas competentes que desarrollan esta situación. En mi experiencia, ¿no? De todos los años que he visto que ha habido exámenes, yo misma he participado de uno de ellos para ingresar a la universidad. eh, no he visto que haya entrado, digamos, una gran cantidad. Si alguna vez ha entrado, pues habrá sido una pregunta que generalmente, como ha sido averiguando, ha sido viendo, es sencillo, ¿no? Pero normalmente yo lo que he podido percibir, y yo lo puedo decir desde mi experiencia, cuando yo ingresé a la universidad eran 100 preguntas de corridas. Esas 100 preguntas, 30 eran física, 30 eran matemáticas, creo que 20 era química y el resto se distribuía el resto. Entonces, no, eso no cambia. Desafortunadamente, las exactas son las que definen. Entonces, si es que responde algo tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Mm, Bueno, jóvenes, hasta la siguiente clase. Hasta luego, doctora.